Mi expareja me humilló, me agredió y me culpó de todo. Pero no contaba con que yo iba a salir adelante y formar mi propia familia. Hola Reddit. Llevo años leyendo historias aquí y siempre pensé que jamás estaría escribiendo una de estas. Pero hoy me atrevo porque necesito, no sé, perspectiva, redención o simplemente que alguien me diga si hice lo correcto o si soy la villana de la película. Tengo 26 años cuando empieza esta historia. Y estuve con un hombre al que llamaré Joel, porque solo de escribir su nombre real me entra un temblor que pensé que ya había superado. Yo conocí a Joel cuando ambos estábamos en una etapa rara de nuestras vidas. Esa edad donde todavía crees que el amor todo lo puede y que si empujas lo suficiente a alguien, esa persona va a cambiar por ti. Joel tenía ambición, puedo reconocerlo, decía que quería salir del barrio, ser alguien, hacerlo mejor que su papá, que había sido alcohólico y violento. Esa sombra siempre estuvo ahí, aunque yo no entendí cuánto. Los primeros años fueron buenos. Joel estudiaba una ingeniería, yo trabajaba en cosas temporales, nos apoyábamos mutuamente, vivíamos en un departamento pequeño que amueblamos con cosas de segunda mano. Teníamos sueños modestos pero sueños al fin. Él tenía algo especial, cuando quería, podía ser detallista, podía ser amable, podía ser tierno. Ese, cuando quería, es la frase clave. Porque ese lado dorado era un espejismo que me hacía soportar todo lo que vino después. Yo lo impulsé a estudiar cuando quiso dejarlo todo por sus amigos. Él tenía ese grupo que parecía sacado de una película, puro tipo sin rumbo, sin ganas de superarse, sin más interés que beber y meterse en problemas. Pero él me decía: tú eres lo único bueno que tengo. Y yo me creía ese papel. A finales de 2019, Joel se tituló y consiguió trabajo con unos familiares suyos. Empezaron a pagarle bien y mi corazón ingenuo pensó, ahora sí empieza lo bueno. ¡Qué ironía! Porque con el dinero llegaron las primeras grietas. Primero fueron las salidas, con los muchachos, todos los viernes. Luego los sábados. Luego entre semana. El alcohol empezó a aparecer como una tercera persona en la relación. Y cuando él bebía, dejaba de ser ese hombre cariñoso y se convertía en alguien frío, hiriente, con silencios que parecían cuchillos. Yo estaba a punto de dejarlo cuando llegó la pandemia. Ese monstruo invisible que encerró al mundo y, peor aún, me encerró con él. Para ese tiempo ya vivíamos juntos. Y él era de esas personas que no creían en las medidas de higiene ni en las reglas. Exageración, decía. Resultado, nos enfermamos los dos. No sé cómo explicarlo, pero los años de encierro fueron los peores de mi vida. Fue como vivir bajo el agua, sin aire, sin luz, sin rumbo. Tengo huecos de memoria completos, días que no recuerdo, semanas enteras en las que me despertaba llorando sin saber por qué. Joel empeoró. Mucho. Volvieron las escapadas, esta vez en plena cuarentena. Llegaba a las 3, 4 o 5 de la madrugada oliendo a alcohol, a cigarro, a perfume ajeno. Gastaba dinero como si no existiera el mañana. Y cada fin de semana yo temblaba porque sabía que ese era su momento para liberarse y deshacerse de mí emocionalmente. A veces me hablaba como si yo fuera una molestia. Me decía: tú no entiendes nada. No me jodas. Podría estar con alguien mejor. Tú tienes suerte de que esté contigo. Yo me lo creí. Lo juro. Es duro admitirlo, pero me quebré. Un día de tantos entendí que me estaba muriendo por dentro. Llega un punto en el que una persona deja de llorar y empieza a sobrevivir. Y creo que eso me pasó en pleno encierro. Joel estaba cada vez más ausente, más cruel, más desconocido. Yo ya no era su pareja, era su sombra, un mueble, alguien a quien ignorar o usar cuando estaba aburrido. Y la soledad hace cosas terribles con la mente. Hubo un día específico que recuerdo como si lo viera desde afuera. Joel había salido desde la mañana y no volvió hasta pasada la medianoche. Yo estaba acostada con los ojos abiertos mirando al techo, sintiendo ese peso en el pecho que no me dejaba respirar. De repente pensé, no valgo nada para él. Ni siquiera existo. Fue en ese punto, en ese vacío emocional, donde tomé una decisión desesperada, empecé a vender fotos íntimas por internet. No fue por dinero al inicio, aunque terminó dándome mucho más de lo que ganaba en mi empleo anterior. Fue por atención. Por sentirme vista. Por escuchar aunque fuera de extraños un wow, un eres hermosa, un gracias por confiar en mí.
todo eso que Joel había apagado durante años. Ese dinero me ayudó a comer mejor, a pagar cosas que Joel ya no aportaba porque se las bebía. Pero nunca justifica lo que vendría. Una noche él tomó mi celular mientras dormía. Nunca olvidaré su grito. No de dolor, ni de sorpresa, de odio. Me levanté sobresaltada y lo vi con los ojos rojos de furia, el teléfono en la mano, mi galería abierta. Recuerdo que dijo: ¿Qué es esta mierda? Ah. ¿Qué eres? ¿Una puta? Y luego vino la agresión física. No la voy a detallar porque todavía me tiemblan las manos, pero sí diré que fue la primera vez que me vi a mí misma desde el piso, tratando de protegerme, mientras la persona que juró amarme me insultaba y me hacía sentir como basura. Lo más retorcido, lo perdoné. Porque me convencí de que había sido mi culpa. Porque él me lo dijo hasta que me lo creí. Si no fueras tan ridícula, si me respetaras, si no estuvieras desesperada por atención. Y esa noche pensé que realmente lo había arruinado todo. Pasaron semanas. Joel me prometió que cambiaría, que dejaría el alcohol, que dejaría las drogas. Pero sus promesas eran humo. Siempre había una excusa, siempre, la última vez. En medio de ese caos conseguí un trabajo que llevaba tiempo esperando. Fue como una puerta que se abría después de vivir en un cuarto oscuro. Y ahí conocí a Amílcar. Amílcar tenía 36. Yo 26. Desde el inicio conectamos de una forma que me dio miedo. Era como hablar con alguien, seguro, calmado, con una madurez que yo creía extinta en los hombres. Pero había un detalle, él tenía pareja. Y no cualquier pareja. Vivía una situación parecida a la mía. Mucho control emocional, mucha manipulación, mucha dependencia económica. Ambos estábamos atrapados, solos, y nos vimos. Al principio solo era conversación inofensiva. Bromas. Risas. Complicidad. Pero la soledad es un imán. Y nuestras vidas rotas se acercaban sin darnos cuenta. Un día tras terminar turno nos quedamos hablando en el estacionamiento 2 horas. Otra noche fueron 3. Un mensaje llevó a otro, y eventualmente a conversaciones más íntimas. Nunca planeé nada. Jamás pensé en engañar a nadie. Simplemente, fue. Hasta que Joel descubrió las conversaciones. Fue como una repetición de la pesadilla, pero multiplicada por 10. Joel agarró mi teléfono, lo revisó todo. Todo. Y volvió la agresión. Esta vez más fuerte. Esta vez con más gritos. Esta vez con rabia acumulada de años. Me sacó de la casa. Literalmente me empujó hacia afuera. Me quitó el celular. Y empezó a mandar capturas de mis conversaciones a mis familiares, a sus amigos, a todos los contactos que encontró. Sentí que mi vida estaba terminando en tiempo real. Y como si eso fuera poco, Joel contactó a la pareja de Amílcar. Le envió todo. Capturas, audios, mensajes, todo. Así fue como al día siguiente llegué al trabajo, golpeada, humillada, juzgada, porque todos sabían lo que había pasado. Todos. Recuerdo las miradas. El silencio. La forma en que algunos compañeros se hacían a un lado cuando yo pasaba. Dejé de hablar con Amílcar después de eso. No porque no quisiera, sino porque ambos estábamos en pedazos. Él lidiando con el infierno en su casa. Yo lidiando con el mío. Tiempo después Joel dijo que se arrepentía. Que había tocado fondo. Que quería cambiar. Que iba a la iglesia. Que Dios lo había tocado. Yo, en mi ignorancia emocional, lo perdoné. Otra vez. Regresé con él. Porque me hacía sentir culpable. Porque me decía que yo era la única que lo podía salvar. Porque económicamente nunca me faltó nada con él, y me convenció de que era mi única opción. Pero fue el peor error de mi vida. Porque nunca cambió. Siguió bebiendo. Siguió consumiendo. Siguió siendo cruel. Y ahora encima me recordaba lo de Amílcar cada vez que podía. Cada pelea. Cada silencio. Cada mirada. Yo no sé cómo no me perdí a mí misma por completo. Hasta que un día, me quebré. Ya no lloraba. Ya no gritaba. Ya no pedía nada. Ya no lo amaba. Y en ese punto,
cuando el corazón deja de sentir, aparece algo parecido a la libertad. Hay un momento en la vida donde el miedo deja de doler y se convierte en gasolina. Y creo que ese momento me llegó una mañana cualquiera, sin escena dramática, sin gritos, sin golpes. Simplemente abrí los ojos y sentí que ya no estaba dentro de mi cuerpo. Que yo ya no vivía allí. Fue una sensación fría, limpia, casi quirúrgica. Este hombre ya no es mi vida. Y si sigo aquí, me voy a morir de alguna forma. No lo pensé más. Ese día empacé lo poco que realmente era mío, mi ropa, una mochila con documentos importantes y mis perros. Ni siquiera toqué los muebles, los electrodomésticos, las cosas de la casa. Todo lo había comprado él o su familia, y aunque yo había aportado años de cuidado, limpieza, compañía y esfuerzo emocional, no tenía fuerzas para discutir nada. Solo quería salir. Recuerdo que él estaba dormido, o quizá crudo, no lo sé. Ni siquiera le dejé una nota. Cerré la puerta despacio, temblando de pies a cabeza, como si fuera ilegal huir de tu propio infierno. Encontré un departamento pequeño, amueblado, un lugar silencioso donde los vecinos no me conocían. Donde nadie me miraba con pena ni con juicio. Y ahí, sola, por primera vez en mucho tiempo, pude respirar. Pero Joel no me dejó en paz. Las primeras semanas fueron un desfile de mensajes. Perdóname. Voy a cambiar. Estoy en AA, mira las fotos. Estoy yendo a la iglesia. No puedo vivir sin ti. Dios me dijo que tú eres mi mujer. Eres mi misión en la vida. Sin ti me hundo. Nadie te va a amar como yo. Yo respondía con educación, pero con distancia. Porque algo dentro de mí ya se había muerto hacia él. Esa parte de mí que se aferraba a las promesas ya no existía. Él insistía en verse, en hablar, en sanar juntos. Yo me mantuve firme, no vuelvo a donde me costó tanto salir. Yo pensé que todo ese dolor ya estaba quedando atrás. Que por fin podía reconstruirme. Pero había otra pieza de mi pasado que aún no estaba resuelta, Amílcar. Después de mi ruptura definitiva con Joel, vi a Amílcar de lejos en el trabajo. Nos saludábamos, pero nada más. Él seguía en su relación, atrapado en su propio círculo de culpa, abuso psicológico y dependencia emocional. Ambos éramos dos personas rotas pero que tenían memoria del uno del otro. Memoria de las conversaciones. De las risas. De la complicidad. De lo que pudo haber sido si no estuviéramos hundidos en nuestras vidas tóxicas. Eventualmente, volvimos a hablar. No en plan romántico. No en plan de retomar nada. Más bien como dos sobrevivientes que se encuentran después de un desastre. Yo le conté que ya vivía sola. Él me contó que en su casa la situación seguía igual o peor. Ambos nos sentíamos culpables, no solo por lo que pasó, sino por cómo pasó. Era raro, doloroso, pero familiar. Un día, sin pedirlo, Amílcar me siguió hasta mi edificio después del trabajo. No de forma invasiva ni acosadora. Fue más bien como un impulso, como una necesidad de no regresar a su propio infierno esa noche. Me pidió que no lo corriera. Que solo necesitaba un lugar para pensar. Que necesitaba silencio. Le di alojamiento. Una noche. Esa noche se convirtió en 2, luego en 4, luego en semanas. Amílcar terminó viviendo conmigo un mes entero. No pasó nada romántico en ese tiempo. Nada físico. Nada de besos. Nada de caricias. Era una convivencia triste, silenciosa, casi sagrada. Dos personas que habían sido tan destruidas que solo podían ofrecer compañía, no amor. Dos almas con suturas recién puestas. Yo cocinaba. Él limpiaba. A veces nos sentábamos en el suelo a comer porque ni siquiera tenía mesa. Hablábamos de la vida, del trabajo, de lo que queríamos cambiar. Y por primera vez, me sentí acompañada sin miedo. Después de un mes, él regresó a su casa para cerrar ciclos, enfrentar lo que tenía que enfrentar. No se mudó de golpe. No huyó. Lo hizo con calma. Con responsabilidad. Con lágrimas, según me contó después. Yo no sabía si lo volvería a ver más allá del trabajo. No sabía si me convenía verlo. No sabía nada. Solo sabía que por primera vez en años, no tenía miedo de estar sola.
pasó casi un año entero donde cada quien vivió su proceso. Yo sané. Él sanó. Yo fui a terapia. Él también. Yo reconstruí mi vida. Él cerró ciclos en la suya. Y la vida, cuando quiere, te regresa a la misma persona, pero sin el caos. Un año. Un año entero donde no intenté enamorarme de nadie, donde no busqué nada, donde aprendí a estar conmigo misma después de haber sido un fantasma en mi propia vida. Y fue justo ahí, en ese momento donde no esperaba nada de nadie, cuando la vida decidió sorprenderme. Amílcar y yo seguíamos trabajando en el mismo lugar, pero ya no nos veíamos con esa intensidad de antes. No porque hubiera distancia emocional, sino porque ambos respetábamos nuestros procesos. Había sanado lo suficiente como para reconocer mis propios patrones y no repetirlos. Ya no buscaba salvadores ni migajas. Quería estabilidad. Paz. Madurez. Algo real. Y un día, de la forma más tonta, empezó todo. Fue un viernes. Yo estaba saliendo del trabajo, cansada, con ganas de meterme en la cama a ver cualquier serie barata. En el estacionamiento, Amílcar estaba sentado dentro de su auto, pero no se había encendido. Sus manos estaban en el volante, tensas, como si llevara rato pensando en algo. Cuando pasé junto a la ventana, él bajó el vidrio y me dijo: ¿Te puedo invitar un café? Uno. No más. Lo dijo con una sonrisa tímida, suave, casi torpe. No era el tipo de sonrisa que busca conquistar. Era una que pide permiso. Yo dudé. No sabía si estaba lista para eso. Pero algo en su mirada era tan honesto que asentí. Ese café cambió todo. No nos besamos. No nos tocamos. No flirteamos. Solo hablamos. Durante 3 horas. De cómo había cerrado su relación. De cómo se había mudado. De sus miedos. De mis culpas. De nuestras heridas. De lo roto que estábamos. De lo mucho que queríamos aprender a hacerlo bien esta vez. Había algo diferente en él. En su forma de hablar, de mirar, de escuchar. Ya no era el hombre destruido que vivía con miedo. Ahora era alguien reconstruido, consciente, responsable. Y eso, me dio seguridad. Con el tiempo, empezamos a vernos fuera del trabajo. No diario. No en citas formales. A veces íbamos al parque con mis perros. A veces cocinábamos en mi departamento. A veces simplemente hablábamos en la cochera. Nos fuimos acercando con tanto cuidado, con tanta calma, que parecía que construíamos una casa ladrillo por ladrillo. Hasta que un día, de forma natural, sin presión, sin culpa, sin miedo, nos tomamos de la mano. Ese gesto simple fue más significativo que cualquier beso que hubiera tenido antes. A partir de ahí, dejamos de pretender que no sentíamos algo más. Un día él me dijo: no quiero que esto sea a escondidas, ni a medias, ni sobre las ruinas de nada. Quiero hacerlo bien. Contigo. Y yo lloré. Porque era la primera vez que alguien no me pedía nada, sino que me ofrecía. Con el tiempo, Amílcar empezó a quedarse más seguido. Primero fines de semana. Después entre semana. Después casi todos los días. Y un día, sin que ninguno lo planeara, él trajo una caja con sus cosas. Luego otra. Luego otra. Hasta que, simplemente, ya vivíamos juntos. Pero esta vez era diferente. No había tensión. No había miedo. No había gritos. No había silencios que dolieran. En su lugar había cocinar juntos. Reírnos por tonterías. Secarnos las lágrimas cuando alguno tenía un mal día. Acompañarnos en silencio cuando no sabíamos qué decir. Hablar de planes a futuro sin que sonara a fantasía. Fue una convivencia que me enseñó que el amor sano no es aburrido, es tranquilo, es seguro, es estable. Nunca antes había sentido paz dentro de mi propia casa. Con él sí. Una noche cualquiera, Amílcar estaba sentado en el piso armado una repisa que yo había comprado. Mis perros estaban acostados a su lado, como si fueran sus guardias personales. Yo los miraba desde la cocina, y de repente, sin aviso, me vino una idea tan clara que me dejó paralizada. Este hombre es mi hogar. No porque me hubiera rescatado.
No porque llenara vacíos. No porque fuera perfecto. Sino porque se quedaba. Porque me elegía. Porque me trataba con una delicadeza que yo creía imposible. Esa noche, fui yo quien lo abrazó por detrás y le dijo: «Creo que te amo». Él dejó caer el destornillador, volteó y me abrazó fuerte. No dijo nada en ese momento. Solo me apretó como si no quisiera soltarme. Luego susurró: «Yo también. Desde hace mucho». Tiempo después, cuando ya vivíamos como pareja formal, él me dijo que quería hacer las cosas bien. Me llevó a un parque, el mismo donde habíamos tomado el café aquella primera vez. Se arrodilló. Yo temblé. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Él tenía una caja pequeña en la mano. Pero no era un anillo. Era una llave. La llave de nuestra casa nueva. «Quiero que construyamos algo juntos», me dijo. «Y cuando estés lista, te voy a pedir matrimonio. Pero antes quiero darte algo que nadie te dio, un hogar sin miedo». Lloré como si tuviera años guardando ese llanto. Meses después, ya viviendo en nuestra casa, me enteré de que estaba embarazada. Fue como si el mundo se detuviera. Mi primer pensamiento no fue miedo. Tampoco duda. Fue paz. Se lo dije en la cocina, temblando. Él me abrazó como si tuviera miedo de romperme y me dijo: «Vamos a hacerlo bien. Te lo prometo». A los dos. Nos sentamos en el piso, lloramos, reímos, hablamos del futuro. La felicidad no llegó como un grito, ni como una película. Llegó como un susurro que decía: «Estás a salvo». Actualización final. Hola otra vez, Reddit. Gracias a quienes leyeron toda mi historia. Nunca pensé que escribir esto me ayudaría tanto a entenderme. Pero aquí estoy, con una vida que jamás imaginé tener y con dudas que a veces aún me muerden por dentro. Esta es mi actualización final y mi pregunta honesta. Después de años de caos, violencia, culpa y heridas que tardaron demasiado en cerrar, estoy viviendo algo que todavía me sorprende. Soy feliz. Realmente feliz. No una felicidad ruidosa, exagerada o de redes sociales. No esa que tienes que convencerte de que existe. Sino una felicidad tranquila, estable, cálida. La que te deja dormir sin miedo y despertar sin ansiedad. Amílcar y yo vivimos juntos. Construimos una casa donde nunca se grita, donde nunca se pide perdón por existir, donde el respeto no es una excepción sino la regla. Y sí, estamos comprometidos. Tenemos una boda en camino. Y un bebé en camino también. Nunca imaginé escribir esas palabras sin sentir un nudo en la garganta. Porque toda mi vida pensé que yo era el problema. Que yo provocaba la violencia. Que yo tenía defectos que justificaban el trato que recibí. Que yo era lo que merecía. Él me metió en la cabeza que yo era difícil, que yo era culpable, que yo era poca cosa. Y lo peor, durante años le creí. Hoy puedo decir que esa voz ya no tiene poder sobre mí. ¿Qué pasó con Joel? Eventualmente dejó de buscarme. Me enteré por conocidos que se sigue metiendo a AA y a grupos religiosos cada tanto, pero nunca lo sostiene. Y que sigue repitiendo patrones con otras personas. No lo odio. Tampoco le deseo mal. Pero tampoco quiero saber de él nunca más. Y eso, también es libertad. ¿Qué pasó con la ex de Amílcar? Poco después de que él salió definitivamente de esa relación, ella siguió intentando manipularlo, culpabilizarlo, amenazarlo emocionalmente. Pero Amílcar, con terapia y apoyo, puso límites firmes. Hoy ya no tienen ningún contacto. Él también es libre. A veces, cuando estoy acostada y siento a mi bebé moverse, cuando veo a Amílcar cocinar mientras mis perros lo siguen como soldaditos, cuando me habla con esa calma que nunca se quiebra, me entra un pensamiento oscuro. ¿Soy feliz a costa del dolor de otros? ¿Soy mala por haber encontrado el amor mientras otros quedaron lastimados? ¿Mi relación nació del caos y por eso está manchada? Sé que Joel fue abusivo. Sé que Amílcar estaba atrapado en una relación tóxica. Sé que yo era una mujer rota buscando afecto. Pero aún así me pregunto. ¿Soy la mala? ¿Estoy construyendo una familia sobre ruinas? ¿O simplemente dos personas heridas tuvieron una segunda oportunidad? A veces me da miedo contar cómo empezó todo.
Me da miedo que la gente diga, Karma, te lo mereces, eres la culpable. Me da miedo que la felicidad que tengo ahora esté sostenida sobre algo frágil. Pero cuando veo a Amílcar, cuando me abraza y me dice que estamos haciendo las cosas bien, cuando siento nuestro bebé moverse, cuando escucho nuestras risas, entiendo que tal vez lo que importa no es cómo empezó todo, sino lo que construimos después. Edith. Reddit, lectores, quien esté del otro lado. Después de todo lo que conté, después de sobrevivir, sanar, amar y reconstruirme, aún tengo una pregunta honesta que me pesa. ¿Soy la mala por haber encontrado mi felicidad en medio del caos? ¿Mi relación merece existir? ¿O simplemente fue la vida dándonos la oportunidad que nunca tuvimos? De verdad quiero saberlo. Gracias por leerme. Suscríbete y ponle me gusta y comenta para más videos diarios.